Alberto Fujimori le hace campaña desde la prisión, Keiko Fujimori trata de desvincularse del fujimorismo del pasado. ¿Lo logrará? Ve el reportaje de Graciela Villasís. Su estrategia ha consistido hasta ahora en mantenerse casi en mutismo selectivo con la prensa y guardar un perfil bajo. Hasta esta semana en la que pudimos seguirle en campaña. Una campaña muy alejada de los mítines masivos y más bien concentrada en el contacto directo con los pobladores. El cara a cara mediante pequeños encuentros en centros comunales. El viernes en Pachacamac y en Lurín. Primero escuchan las demandas de los residentes de estas zonas que exigen agua y servicios básicos. Luego confía en el milenario sistema publicitario del boca a boca entre poblaciones olvidadas, algo que su padre supo utilizar en su campaña y en su gobierno. Entiendo que durante estos últimos años has recorrido el país y que parte de tu estrategia es conversar directamente con la población. En los últimos años lo que he hecho en primer lugar es fortalecer el partido. Mis viajes a provincias y a las regiones me ha permitido trabajar directamente en la renovación de las dirigencias, de los cuadros y la apertura de locales, además, donde quizás en el año 2011 no teníamos todavía presencia y organización. ¿Y los mítines todavía? Yo creo que los mítines serán en su momento en la campaña electoral, ¿no? La campaña electoral formalmente empieza la última semana de diciembre o primeros días de enero y las concentraciones más grandes pues se llevarán a cabo a partir de febrero y de marzo, ¿no? En la última elección, Keiko Fujimori fue derrotada por el presidente Ollanta por una diferencia de 5% de votos. Según los analistas, Keiko Fujimori perdió esa elección por el rechazo y desconfianza que generaba la gente de su entorno, la vieja guardia que estaba muy vinculada a su padre. También por las respuestas desafortunadas que dio en pleno debate presidencial, cuando el candidato Ollanta le recordó las 300.000 esterilizaciones forzadas que se hicieron a mujeres del campo durante el gobierno de Alberto Fujimori. Usted dice defender los derechos de las mujeres más pobres. Sin embargo, durante el gobierno en el cual fue usted primera dama, se esterilizaron a más de 300.000 mujeres pobres sin su consentimiento. Y usted tenía 26 años, no era una niña. Además de eso, una persona cercana a su equipo de campaña es el doctor Aguinaga, que era ministro en ese entonces, y durante su gestión justamente se llevó esta política sobre la base de que para eliminar la pobreza había que eliminar a los pobres. Mi pregunta es ¿por qué no hizo nada? Quiero decir que con referencia a los problemas de las esterilizaciones, el doctor Alejandro Aguinaga ha sido investigado y no ha sido encontrado culpable de ninguna manera. Y además, porque nunca pudo hacer un deslinde radical del lado más oscuro del gobierno de su progenitor, ese vinculado a corrupción y muertes. Hoy Keiko Fujimori no parece dispuesta a repetir los errores del pasado y está en pleno proceso de metamorfosis. La primera sorpresa fueron las declaraciones que dio en la Universidad de Harvard, en donde hizo un mea culpa sobre los excesos que se cometieron durante el gobierno de su padre. Esto fue lo que dijo. Y han habido varias investigaciones en diferentes gobiernos. Y estas investigaciones lo que señalan es responsabilidades personales en los médicos que no respetaron estos protocolos. Yo condeno la actitud de estos médicos irresponsables. Y como mujer y como madre de 2 niñas, me solidarizo con todas estas mujeres. De esta manera admitió que las vejaciones contra estas mujeres sí se dieron, pero no reconoce que se trató de una política de Estado del gobierno de Alberto Fujimori. Cuando estuviste en Harvard señalaste que el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad también fue importante. En el caso de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, no lo señalo ahora, lo vengo señalando ya hace años. Lo he dicho en el debate de segunda vuelta. El diagnóstico hecho por la Comisión es positivo para nuestro país. Creo, sin embargo, que faltó, y así lo dije también en la Universidad de Harvard, que faltó en ese trabajo hecho por la Comisión escuchar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. El compromiso de Fuerza Popular es continuar con las reparaciones a los civiles, pero además también pensar en los comités autodefensas, en las rondas campesinas y en la propia policía, las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Keiko Fujimori, aunque suene contradictorio, está marcando distancia del fujimorismo. Ella apuesta por la renovación de su partido, algo que para muchos puede ser considerado una acción temeraria o poco agradecida en su carrera por llegar a la presidencia de la República.
La renovación de Keiko Fujimori ha generado preocupación en el ala más dura del fujimorismo, pues la mayoría de los actuales congresistas han expresado su deseo de ir a la reelección, algo que parece no estar en los planes de la candidata Fujimori. Yo creo que la renovación del partido no solamente se da en sus dirigencias, sino también en esta apertura y empoderamiento a la juventud. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que se va a desplazar de repente a los rostros conocidos, a los rostros de antaño que siempre han representado lo que es el fujimorismo? La evaluación de las futuras candidaturas se harán sin discriminar a las personas porque hayan trabajado o no en algún gobierno pasado, sino sobre todo se tomará en cuenta la visión que ellos tengan hacia el futuro. Hablar del fujimorismo es hablar de personas muy representativas, por ejemplo, como Marta Chávez, Luz Salgado, personas que han sido muy leales todos estos años, ¿no?, a Fujimori, que han puesto la cara en los momentos más difíciles. ¿Esto quiere decir que ellos van a estar relegados, estas personas, o que no? ¿Se va a considerar, se va a evaluar en su momento la lista de candidatos? Se evaluará persona por persona. Yo no te puedo decir a rajatabla, un grupo va o no va. No, vuelvo a repetir, cada precandidatura, no solamente de quienes forman parte del fujimorismo y a quienes han acompañado sobre todo en los momentos difíciles, pues se evaluará, digamos, sus cualidades, sus convicciones y, digamos, también las oportunidades, los retos y las ganas que puedan tener cada uno de ellos. En base a eso se tomará la decisión de manera individual. Tal parece que habrá sorpresas con los rostros más reconocidos y antiguos del fujimorismo. A Keiko Fujimori le sigue costando hablar de corrupción en el gobierno de su padre, pero hoy sí habla de errores muy graves que no pueden repetirse. Mantener a Montesinos hasta el final fue un grave error de parte de mi padre. Intentar la tercera reelección, cerrar el Congreso. Fueron errores que además debilitó las instituciones en nuestro país. Entonces, se aprende de los errores, por supuesto, y hay un compromiso de no permitir que esto vuelva a ocurrir. En este momento, es ella quien lidera la intención de voto para ocupar el sillón presidencial con más de 30 puntos. Por eso dice, es blanco de todo tipo de ataques, incluso del gobierno. Pero estar en este lugar significa que también somos víctimas de ataques, ¿no? Y de mentiras. No solamente de los otros contrincantes, sino también a veces por parte de este gobierno. Imagínense a qué punto de ridiculez llega que han pedido la extradición de mi tío Pedro Fujimori, que murió hace 2 años. Imagínense, pues, con tal de tratar de perjudicar y de inmiscuirse en esta campaña. Salud. Parte de su conversión política está representado por el nuevo jale que ha pasado a integrar el equipo técnico de Fuerza Popular. Le he pedido al doctor Vladimir Guaro, quien se está uniendo al equipo técnico. Él es un experto en la prevención de conflictos sociales, ha trabajado 16 años para las Naciones Unidas y tengo la gran alegría de poder contar con su respaldo, con sus conocimientos y se está sumando justamente para ver todo este tema medioambiental y de conflictos sociales. Vladimiro Guaroc fue presidente regional de Junín y en este gobierno trabajó en el área de conflictos sociales en la presidencia del Consejo de Ministros. Es un hombre de izquierda que fundó el partido Fuerza Social, que le sirvió como plataforma para que Susana Villarán llegara a la alcaldía de Lima. Todo un giro. Estoy como pez en el agua, como puede ver. Estos son los problemas que tienen los peruanos y son las respuestas que necesitamos darle los que tenemos experiencia y conocimientos. Él viene de otras canteras políticas, ¿no? Pero no hay que mirar los colores políticos. Yo creo que hay que mirar la experiencia de las personas y las intenciones. Es un hombre de izquierda, ¿no? Es el fundador del partido Fuerza Social, que encabezó y que le permitió ganar a la señora Susana Villarán las elecciones. ¿Esto quiere decir que Keiko Fujimori está virando un poco hacia la izquierda? ¿Está tratando de irse hacia el centro, izquierda? Centro, pero es un centro amplio. Pero ¿cuál es la influencia de Alberto Fujimori en la campaña de su hija? ¿Quiénes pertenecen al núcleo más cercano que hoy asesora a Keiko Fujimori? ¿Ha visitado últimamente a su padre? ¿Ha conversado con él? Sí, yo trato de ir una vez a la semana, pero en esta última semana no he podido visitarlo. ¿Está pendiente de la campaña? Digamos,
Él lo sigue desde las noticias, desde los periódicos. Sí, está contento, por supuesto, con la evolución y el crecimiento de Fuerza Popular. ¿Está contento con que usted esté liderando las encuestas? Sí, él no participa en la campaña como lo quieren poner algunos medios de comunicación. Él no toma decisiones. Todo el trabajo se realiza en el partido. La campaña la dirijo yo personalmente. La misma Keiko Fujimori nos presentó al grupo más cercano que la asesora y que la acompaña en todas sus actividades proselitistas. Me acompañan en el carro la señora Ana Vega, secretaria de organización, y el señor Pierre Figari, personero legal del partido y secretario de Ética y Disciplina. Ellas son las personas más cercanas a usted. Bueno, con ellos hemos fundado el partido y me acompañan desde hace muchos años. Ana Vega conoce a Keiko Fujimori hace más de 20 años. Fue su asistente personal y guía cuando ella asumió el rol de primera dama. Ella es la más entusiasta partidaria de la renovación de los cuadros fujimoristas y por eso tiene detractores al interior del fujimorismo. Quizás es a ella a quien más escucha Keiko Fujimori. Pier Paolo Figari fue asesor de Keiko cuando ella se desempeñó como congresista de la República. Es el actual secretario de Ética y Disciplina del partido, pero en la práctica es el jefe de campaña. El hombre que está en todos lados, muy pendiente de los movimientos y declaraciones de la lideresa de Fuerza Popular. Este núcleo también lo integra el congresista Joaquín Ramírez, vocero de la bancada y principal financista de la campaña de Keiko Fujimori. Desde hace 4 meses, el periodista Cristian Peralta se ha sumado a este equipo de trabajo y además de ser el enlace entre la candidata y los medios de comunicación, también se encarga de coordinar y verificar que toda la logística esté lista antes de que llegue la candidata a determinada actividad. Pero, ¿qué hay de la familia? Gracias a él. Kenji Fujimori, ¿qué rol va a cumplir en esta campaña? Bueno, él viene trabajando activamente desde el Congreso de la República y me imagino que él querrá postular a la reelección. Él no necesita del apellido y no necesita del partido ni el favor de su hermana. Él sabe ganar y sabe correr una campaña solo. Keiko asegura que de llegar a la presidencia implementaría 2 medidas inmediatas. En un eventual gobierno suyo, las primeras medidas que tomaría. Bueno, urgentes. Primero, el trabajo de la seguridad ciudadana y, en segundo lugar, cumplir con los servicios básicos. El tema de agua y saneamiento es un pedido no solamente aquí en nuestro país, en la capital, sino en muchas poblaciones a lo largo y ancho de el Perú. Sobre seguridad ciudadana, por ejemplo, el expresidente Alan García ha señalado que para combatir la delincuencia hay que sacar los tanques, que el ejército o las Fuerzas Armadas deben tomar el control de las calles. ¿Qué piensa usted? Yo creo que la responsabilidad principal recae sobre todo en nuestra Policía Nacional y la falta también de coordinación, y creo que podemos potenciar además las fuerzas ciudadanas, tanto municipales, serenazgo, como la población organizada. Las Fuerzas Armadas, y tal como lo señala la Constitución, es para casos específicos y en zonas donde se declaran de emergencia, pero no para salir masivamente a las calles. Otra estrategia de campaña que le está dando buenos resultados son las llamadas bicicleteadas que viene realizando en algunos departamentos. Imposible desligarla de la imagen casi icónica de su padre, que solía ir en 2 ruedas. Ya estuvo en Piura, Chincha, San Martín y Cajamarca. Actividades deportivas en las que intenta que jóvenes y familias se integren a lo largo de los 40 kilómetros de recorrido. La semana pasada participó en el primer Congreso Macrorregional de Jóvenes en Junín. Este año he cumplido 40 años de vida, son además 20 años de participación política y planteé a los jóvenes celebrar mi cumpleaños de una manera diferente, ya no con, digamos, la actuación de los congresistas, y los jóvenes me plantearon hacer 40 años con K, los kilómetros, pero también el símbolo del partido. Al interior de Fuerza Popular existe preocupación e incertidumbre por saber quiénes serán los elegidos para integrar la lista de candidatos al Congreso. Ahí recién se verá reflejado la desfujimorización que promete la candidata Keiko Fujimori. El fujimorismo sin Fujimori, sin el atroz pasado que tuvo el padre de Keiko, eso es algo difícil de comprender y les va a costar poder desvincularse de casos como las esterilizaciones forzadas, que este gobierno ya a través del Ministerio de la Mujer está empujando para tener un empadronamiento de víctimas reales, mientras Keiko Fujimori
no se aclara y acepte los errores que cometió su padre y pida perdón por esto, no va a terminar de convencer en esta campaña. Regresamos.